Vale. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Eh, Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por el espacio. Pues un placer estar aquí, volver a estar aquí en Humanize Latam. Entonces, estamos aquí en Saludos desde México. Lo que les traigo hoy eh, tiene que ver mucho, creo que va de la mano con lo que acaba de presentar Natalia en el sentido de que aquí estamos hablando de pues bueno, y yo cómo me construyo, ¿no? Yo cómo adquiero pues una voz propia. Y creo que ha sido y sigue siendo un reto, no solamente para la industria, creo que también para la academia. O sea, no solamente es cómo nos narramos nosotras mismas, sino también cómo hemos remontado el hecho de que en muchos sentidos, la mayor parte del tiempo somos narradas, ¿no? O sea, vemos muchos, como lo señalaba la ponente anterior, cursos de cómo ser una mujer emprendedora, cómo ser una mujer con agencia, cómo ser una mujer independiente, emancipada, pero muchas veces eso también nos viene de fuera. Entonces, lo que les quiero mostrar es no la fórmula mágica, disclaimer, de aquí seguimos igual, bueno, no igual que como estamos, pero sí son elementos a considerar para pensar qué le podemos pedir a la formación universitaria para otro tipo de, otro carácter de ejercicio en el campo del desarrollo de los videojuegos. Primero, ¿no? Pensar cuál es la labor de las universidades, no las universidades en general, bueno, sí, de alguna manera, pero particularmente las universidades públicas y particularmente, sobre todo, las universidades del tercer mundo. Cómo mucho de lo que tienen que atender tiene que ver con las necesidades de todo el abanico social de un país. Y eso implica cómo construimos una mirada para poderlos ver a todos, ¿no? Cuáles son los problemas que hay, cómo los comprendemos, pero desde la empatía. Entonces, en este sentido, la universidad pública tendría pues, la función de fomentar, sí, las actividades, lo estoy diciendo en el título, humanistas, artístico-humanísticas, pero ¿con qué sentido? Con el sentido de desarrollar una empatía y una posibilidad de escucha de la diferencia. Ahorita vamos a seguir con qué, ¿no? Y además recuperar eh, mucho de lo que tenemos en el entorno y que nos está afectando. Hay veces que ni siquiera alcanzamos a ver, bueno, pues que por qué está ocurriendo esto, y puede ser un factor económico, otro político, uno social, incluso religioso, de mantenimiento del transporte público, eso me pasa todo el tiempo, pero como no podamos tener la sensibilidad para ver esta complejidad, o al menos la parte que nos corresponde ver de esta complejidad, pues difícilmente podemos eh, pensar el desarrollo de un producto cultural como es un videojuego, que sea significativo no solamente a nosotros como autores, sino también pues a un campo social en el que estamos arrojando esa producción cultural. Entonces, em, nuestra formación universitaria carece de muchas cosas. O sea, yo no sé cómo es la condición en el resto de Latinoamérica, pero en México tenemos un problema muy grave. La formación universitaria se convierte en una formación de mano de obra que atiende a un aparato económico, sí, de ciertas características que curiosamente no es el que da sus bondades a nuestro país. Sí, si fuéramos perfectamente utilitaristas y nuestro sistema económico nos diera un montón de bonanza, pues probablemente estuviéramos muy contentos, ¿no? Pero lo cierto es que no está ocurriendo eso. Al contrario, eh, el trabajo de los mexicanos es muy importante en la industria internacional, sí, porque es una mano de obra barata. Lo vemos en estudios AAA pensando cosas como Ubisoft, sí, el trabajo creativo se hace en Francia, el trabajo de diseño de juegos se hace en Canadá, pero pues, la talacha y la mano de obra la hacemos aquí. Y el asunto es que la talacha y la mano de obra no está bien pagada. Estuviéramos bien pagados, tampoco sería un problema, pero no es cierto que está bien pagado. El asunto es cómo nos damos cuenta de que tenemos estos problemas. Eh, Mucho tiene que ver cómo estamos formando nosotros a los estudiantes. Estamos formando gente que solo alcanza a ver una mirada mecánica con respecto a su campo de desarrollo. Entonces, pues estamos pidiendo, sí, en el discurso, muchas cosas, ¿no? Que seamos diversos, que seamos incluyentes, que aboguemos por una equidad en los derechos humanos, en la participación de la mujer, pero en las acciones,
concretas y en la formación de los estudiantes, ya la formación de fondo, la significativa, no lo estamos haciendo. ¿Por qué seríamos entonces una formación con un carácter más amplio, con una mirada humana? Primero, para poder escuchar diferencias. ¿Diferencias de qué tipo? Todo tipo. Diferencias de género, diferencias de clase, diferencias culturales. Y en consecuencia poder dialogar con esas diferencias. Abogar por una empatía, pero no desde tú sufres lo mismo que yo, en consecuencia te puedo entender. No. Piensa en una empatía más amplia, una empatía donde yo no estoy en tu situación. A mí no me ha pasado lo que a ti te ocurre, pero aún así puedo entender que lo que te ocurre no debió de pasar y hago uso de mis derechos, de mis privilegios incluso, para corregir las cuestiones legales, las cuestiones sociales, que sea necesario para que tu situación pueda mejorar. Pero no desde una imposición, no desde solamente te entiendo si hemos pasado por lo mismo, no. El reto genial aquí es ese, cómo escuchamos la diferencia. Y bueno, eso implica un montón de problemas, porque se dice muy fácil. El asunto es que a nivel educativo no lo hacemos. En lugar de incentivar este tipo de empatía, que además tiene que ver con una búsqueda, ¿qué pasa? ¿Quién es el otro? ¿Quién es la otra? ¿Cómo vive? ¿Qué retos enfrenta? ¿Cuáles son sus problemas? ¿Sufre de algún abuso? ¿Sufre de alguna inequidad? Bueno, está súper bien, pero quisiera mejores cosas. ¿Cómo aprendemos a escuchar a distintas poblaciones, ¿no? Y eso tiene que ver con cómo enseñamos a los chicos a cultivar eh, la curiosidad. Porque no sé si pasa en sus países, pero en el mío sí. Somos una cultura católica y a muchas mujeres, sobre todo, el estar cuestionando, el estar preguntando, pues eso se ve mal. Y no, yo creo que tenemos que preguntar, tenemos que cuestionar. Lo vemos en las aulas todo el tiempo. Cómo la gente no levanta la mano, tienen dudas, pero no quieren preguntar porque qué van a pensar de ellos, ¿no? Y al contrario, empiezas a ver casos donde a lo mejor mi pregunta es mensa, pero yo de todas maneras la hago. Y suelen ser personas que son curiosas y son personas que no solamente tienen hambre de conocimiento, sino de saber cómo es que funciona el mundo en el que están. Y eventualmente, después ya de que egresan, ves que también laboralmente les va mucho mejor. Creo que hay que fomentar la curiosidad, no censurarla. Ni tampoco porque, ay, es que X preguntó, entonces X es tonto. No, no es cierto. Hay preguntas de todo tipo, hay que tratarlas todas con respeto. El problema es que luego no preguntamos, no cuestionamos, porque hay una forma de educación que ya nos ha comido esa curiosidad. ¿En qué? En un loop de repetición. Chequen esta cosa, qué bonita. Antoine de Campagnon, en su texto ¿Para qué sirve la literatura? ¿Por qué pues traigo de colación a la literatura? Porque el acto de jugar videojuegos, creo que más que parecerse al cine, como lo pensaba yo hace 15 años, creo que se parece al acto de leer, pero no la lectura superficial, no, no, la lectura de comprensión, esa que sí te lleva a un mundo, que te hace hacer diégesis, que te hace visualizar e imaginar la situación en la que estás, esa que sí estás viviendo de veras, ¿no? Con toda la tripa y con todo el corazón. Nos dice que la literatura es una fuerza de oposición. Tiene el poder de combatir la sumisión al poder. Pues sí, porque me permite imaginar algo que es distinto a mi realidad inmediata. Contrapoder. Pone de manifiesto todo el alcance de su propio poder cuando es perseguida. Evidentemente, textos, películas, narraciones que nos confronten con realidades que no son la nuestra, con realidades que no son convencionales, que no son complacientes, pues sí causan cierto poder. Digo, mucha incomodidad también. Ahora pensemos que no es literatura. Vamos a pensar que son los juegos. Ah, el acto de jugar, el acto de poiesis hace lo mismo. Sí, el acto de poiesis es profundamente rebelde. Estoy jugando, estoy imaginando, estoy creando y estoy con mis propios recursos. Pero también yo tomo mis propias decisiones. El acto de sublimación, el acto de poiesis son dos actos creativos que también en el momento del desarrollo tenemos que tomar en cuenta. Nosotros estamos expresando nuestro contexto, nuestra ideología, nuestro sistema de creencias en las obras que desarrollamos, sí,
pero también en la manera en que organizamos un equipo de trabajo. Yo escucho a los demás, es un diálogo real o es nada más una comunicación vertical. Se hace lo que yo digo, o se hace lo que el que paga manda, ¿no? Son cosas diferentes, pero la obra lo va a manifestar. Ahora, ¿para qué querríamos tener una posición, poder alcanzar a ver todo esto? Primero, de manera muy romántica, si Víctor Hugo, el de Los Miserables, nos dice, pues para lograr la libertad, la justicia, el bienestar y la prosperidad. Pero sí, pero Julieta Ramírez Mejía nos da algo un poquito más centrado, un poquito más traducido a la acción. Estas visiones que son más amplias nos permiten tomar decisiones a partir de que alcanzamos a identificar las cosas que son significativas, lo importante, lo necesario, lo ético en un mundo hipercomplejo, producto de la mundialización o la globalización. ¿Sabes? Evidentemente es mucho más trabajo, pero ¿qué pasa si no tenemos esa formación o acceso a esa formación, o por lo menos esas perspectivas? Pues de entrada se atropellan los derechos humanos y a todos nos puede valer gorro. No, no prestamos atención, somos insensibles al respecto, pongo yo mi estudio de desarrollo de videojuegos y no me importa si estoy pagando impuestos o no, si le cumplo las prestaciones a mis trabajadores o no, si hago crunch o no, si ya sé que en el ambiente laboral es muy común que el crunch es hasta parte de la planeación. Y bueno, ¿y eso es legal? ¿Eso está bien? ¿Eso abona que mis trabajadores estén en un buen estado? No sé, son cosas que tenemos que irnos preguntando. Ahora, hay una diferencia particular que yo quiero retomar, que es que ya la había expuesto en otro espacio, pero creo que nos es muy importante, la diferencia entre la praxis y la poiesis. Bueno, aquí yo Agamben, que es un filósofo, nos da una explicación, pero creo que lo podemos explicar mucho mejor con un esquema, ¿no? Vamos a visualizarlo y es mucho más accesible. Miren, arriba tenemos una metáfora. Archivos JPG, archivos .doc, archivos XLSX. Son diferentes formas de entender las relaciones entre los elementos que tengamos. Por ejemplo, a nivel JPG son exclusivamente elementos formales, pero a nivel doc, que ya son reglas, que ya son mecánicas, ya tenemos una integración sistémica de los elementos. ¿Qué pasa en un tercer nivel de abstracción? Pues ahí ya son dinámicas, cómo van significando, cómo van generando valores, cómo se van moviendo y cómo pueden ser operados. Está bonita la metáfora, pero bueno, ¿eso para qué nos sirve? Primero, para distinguir lo que es la praxis. ¿Cuál es el problema del nivel técnico? Hay que conocerlo, sí, pero ¿cuál es su papel en el todo? A nivel técnico exclusivamente, que eso pasa mucho en las universidades mexicanas, sobre todo en las disciplinas de diseño, lo único que se trabaja es el nivel JPG. Sí, son niveles de sintaxis, como aprender redacción, medio pones acentos, tal vez te va bien, pero es lo único que se hace. Aprenda usted la herramienta, aprenda usted a usar el software, pero no a integrarlos en una visión más amplia. Esta visión más amplia nos la da la TECNE. La TECNE, que implica el entender las condiciones económicas, políticas, sociales, no solamente de nuestra producción, sino de aquellos que van a hacer uso de esta producción. Ahora, TECNE también ha sido una palabra muy, muy violentada. A veces la reducen nada más a arte. Arte, pero arte es una gran palabra. No, veremos que Poiesis es todavía más grande, es creación. ¿Son diferentes? Sí. ¿Son diferentes momentos? Sí. Pero se pueden integrar en una visión de tecnología. Tecnología, ojo, no entendida nada más como cables, no nada más como herramientas, sino como un todo que implica lenguajes, relaciones, y en general producción de sentido. En el momento en que nos adueñamos de las funciones de todo el aparato, en ese momento podemos decir que estamos escribiendo con nuestras palabras, porque esas palabras ya son nuestras, porque tienen un sentido que le estamos dando nosotros, como si fuéramos poetas, tomando elementos visuales, acústicos, líneas de código, integrándolas en un algo que tiene un sentido para nosotros. Esa es la poiesis, el acto de apropio el lenguaje, todos,
y yo produzco algo con una intención. ¿Soy la única persona que lo hace? No, 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 evidentemente no. Cuando una persona tiene visión, cuando puede llevarlo para algún lado, sí, puede integrar a los demás y ayudarles a ver eso. ¿Cuál es el problema de nuestra educación universitaria? Que nada más vemos pedacitos y nunca los integramos. Que necesitaríamos una visión amplia, enorme de todo. Es mucho más trabajo, sí, y mucho más procesamiento de cosas y de maduración. Contrario a lo que podemos suponer, y esto sí va a sonar bien antineoliberal, una persona que egresa a los 22 años de la universidad probablemente le hubiera ido mejor egresando a los 25. Acá lo vemos en los salones todo el tiempo. Están entrando súper pequeñitos, de 17 años. 17 años, sigue siendo adolescente, todavía te importa que te rompan el corazón en alguna red social. Pero aquellos chicos que se tardan más porque no pasaron el examen, porque no tenían dinero, porque lo que fuera, y que terminan entrando a los 20, normalmente tienen un desarrollo mejor, pero mucho tiene que ver con la agencia sobre ellos mismos. Y lo notamos mucho más, es mucho más evidente en las mujeres. Las chicas que se esperan para entrar a la universidad suelen entrar con muchos menos rasgos infantiles. De hecho, con mucha más agencia y mucho más convencidas de lo que quieren. Sí, les falla, pero todavía, pues, 20 años sigue siendo súper joven y el mundo sigue siendo estando en la palma de la mano, ¿no? Pero tienen más idea que si son adolescentes. Ah, pero entonces, ¿qué van a hacer si después de los 30 años ya no los contratan? Pues bueno, mis egresados dicen que no es cierto. Muchos han salido incluso a los 33 años y siguen consiguiendo trabajos, trabajos bien pagados, e incluso su proceso de maduración es más rápido y en consecuencia terminan poniendo eh, sus, sus propios despachos antes, ¿no? Seguimos avanzando. Claro, para ver el desarrollo de esto por ahí pueden buscar una que se llama Videojuegos y Poesía para la escuela Coco, Gol, pero bueno, ahí lo pueden buscar para verlo a profundidad. Ahí lo explico con más cariño. Ahora, ejemplos. Vamos a ver ejemplos, porque siempre es padre ver ejemplos. En pantalla tenemos casos como Aztec. Bueno, sí, no me gustó mucho su guión, pero estas producciones, las dos, ya empiezan a mostrar una madurez en cuanto a, mira, si tenemos un pasado prehispánico, pero ese no es nuestro presente. Hacen algo, lo retoman, lo maduran y nos ofrecen formas de ver estos rasgos prehispánicos sin ser folcloristas, sin ser, digamos, complacientes porque los tienen que jugar turistas, no, sino productos que pueden ser significativos para nuestras culturas, pero globalmente competentes. Por ahí se pueden jugar Aztec, es precioso, es una especie de eh, cyberpunk, pero prehispánico y muy mexatec, muy interesante. Con una heroína, con unas armas muy... El diseño es bien, bien, bien padre. Las peleas en México, pues claro que sí, o sea, si por ahí topan la bandera de México, pues son dos animales partiéndose la cabeza. Entonces sí, sí nos gusta la producción de juegos de peleas. Pero, por ejemplo, Monstroscopy de Oribe, del maestro Oribe, que retoma, por ejemplo, elementos, sí, de monstruos, pero no son monstruos convencionales, son los monstruos como los representó la cinematografía mexicana. Una cosa muy interesante, si pueden jugarlo. Es para celular, entonces sí lo pueden bajar fácil. En paz espante, Pato Box, también peleas, por supuesto, ya le dijimos que es uno de los temas favoritos en México. Y no son Street Fighter, no es Mortal Kombat, y yo puedo amar Mortal Kombat, pero estas son también formas de ver las peleas, pero de otra forma. Una forma con una mirada distinta. No estamos pensando en quiero ser eh, el Tekken, ¿no? No, pues no. Cómo armamos en arte y en mecánicas algo distinto, que hable más y que de quién lo está haciendo, ¿no? Una voz, pues, en ambos casos, digo, en los dos casos, tanto Brome como Oribe, están pues, manifestando voces con mucha agencia. ¿Nada más en México pasa eso? No, por supuesto que no. Hay que reconocer el lugar que tienen, por ejemplo, las producciones argentinas. Sí, están contando un noir, pero no es un noir como lo contó la cinematografía norteamericana, sino como lo pueden contar nuestros compañeros argentinos.
Atuel, por supuesto. Los videojuegos documentales creo que también juegan un lugar muy importante en los nuevos discursos del desarrollo latinoamericano. ¿Qué nos importa a nosotros? A lo mejor nos gustaron mucho los programas del Animal Planet, nos podría haber encantado la marcha de los pingüinos, pero pues les prometo que, por ejemplo, en México no estamos preocupados porque nuestros pingüinos desaparezcan porque ni pingüinos tenemos. Nuestras preocupaciones son distintas. Atuel para los argentinos nos muestra qué ocurre cuando falta un río, ¿no? ¿Qué pasa si se seca un río? Cosa terrible, ¿no? Bueno, ahorita en la Ciudad de México, no ustedes pasa a verlo, yo para contarlo, pero de hecho tenemos un problema de agua tremendo y ahorita estamos en la universidad con la mitad de los baños y ha sido el apocalipsis. Y bueno, ya nos dijeron que dentro de 6 meses la crisis va a ser insufrible. Entonces, pues sí, el tipo de cosas que nos preocupan son distintas. ¿Cómo las manifestamos? ¿Cómo las expresamos? Pues estos nos empiezan a responder nuestras abuelas de los 70, porque hay que recuperarlas. Em, Hace muchos años que yo no estoy de acuerdo en muchas cosas que proponen los feminismos, pero me queda claro que los feminismos de los 70 tenían cosas bien interesantes. Y a lo primero que nos exhortan es a salir como mujeres, pues también a dar batalla, que tomemos la palabra y no nos la aceptan, armemos nuestros espacios. Nosotros desarrollamos también nuestros espacios. Entonces, creo que es algo que hay que tomar mucho en cuenta. Tenemos con qué expresar, sí. Las herramientas a lo mejor no son las ideales, pero son las que tenemos. ¿Cómo podemos usarlas? No necesariamente para lo que nosotros queríamos, digo, no necesariamente para lo que nos dijeron que teníamos que utilizarlas, sino para lo que nosotros necesitamos. Los recursos que tenemos, ¿cómo los usamos? Y creo que eso es parte también de la necesaria desobediencia tecnológica en la que tendríamos que estar participando. Otro gran ejemplo, cómo contamos las mujeres en México nuestra historia, la revolución. Pero es un personaje masculino, sí, pero la mayor parte del equipo son chicas. Es increíble, este es un gran juego, sí. En cuanto salga, atrápenlo. Bueno, sí, estamos de acuerdo que tenemos que conseguir cosas. Y puse una pantalla negra bien rebelde, y estoy incitando a la desobediencia tecnológica, pues teníamos que desobedecer en algo acá también. Pero bueno, ¿cómo le hacemos? Bueno, un bocetito. Formarnos, primero que nada. ¿Cómo podemos pensar desde esta mirada que contempla los diferentes procesos, estrategias y objetivos que no estén separados, que no estén disgregados? Mucho del problema que tenemos en la industria mexicana es que cada vez que estamos hablando de, bueno, este es mi estilo de arte, esta es mi estrategia de mercado, así llevo yo mi estudio. Pero bueno, ¿y cómo las integramos? Tenemos un montón de soluciones, pero todas separadas. Entonces, ¿cómo los integramos? Y cómo hacemos también que nuestros trabajos se conviertan pues, en espacios de discusión o que detonen discusiones que permitan a nuestros jugadores ver algo del mundo, ¿no? Y mostrarles algo que a lo mejor no habían visto y pueden estar o no estar de acuerdo. Pero esta posibilidad que les ofrecemos como productores de cultura de comprender problemas de mucha complejidad, eventualmente puede detonar que maduren lo suficiente como para que exijan formas de ser y de estar de las leyes que se vean reflejadas primero en su vida laboral, también en su quehacer cotidiano. No solamente, a ver, pensemos que es mi primera chamba, mi primer trabajo, pero pues ya puedo darme cuenta si el lugar está en regla, no está en regla, si el trato es justo, si el trato es amable, si hay equidad o no, se respetan o no mis prestaciones. Es más, no tengo prestaciones de entrada, ¿no? Y después cuando me toque yo pueda realizar, tener mi propio estudio, bueno, yo cómo ejerzo eso. Digo, porque una cosa es que yo pida derechos, ¿no? Una cosa es que yo exija, pero ¿en qué momento me comprometo también a tener una actividad crítica sensible, perfectamente legal, que les cumpla a mis trabajadores, ¿no? Entonces, vamos ya para ir cerrando, cómo pensar
nuestras diferencias legítimas como formas de resistencia que se pueden ver manifestarse en las producciones culturales que son nuestros videojuegos, con alcances, con límites que pueden permitir o representar diferentes formas de diversidad, no solamente de género, pueden ser culturales, de capacidad de desplazamiento, incluso neurodivergencias, multilenguajes, etcétera. Entonces, si yo no estoy sensible a eso, en ningún momento me doy espacio a esta disonancia, ¿no? Al revés, me vuelvo parte de un aparato de reiteración de procesos de dominación en todos los sentidos, económicos, educativos e incluso sociales, familiares y religiosos. Vamos avanzando tantito. 2 ejemplos de este año que vale mucho la pena, se los comento rapidísimo. Esta posibilidad de emancipación, esta posibilidad de decir, a ver, yo tengo algo que decir, ya había en 2 casos. Primero, la Red Internacional de Humanidades Digitales, y ellos jugaron en cancha ajena y en Austria, y estaban pidiendo más o menos lo mismo que estamos pidiendo en DIGRA. Estas conferencias se han realizado ya desde hace muchos y los países anglosajones con proyectos enormes, con un montón de presupuesto y que no son las condiciones con las que jugamos ni los latinoamericanos, ni los hindús, ni los marroquíes. Okay. Pero ahora resulta que somos más. La mayoría no tenemos esas condiciones ideales de trabajo. Y mínimamente lo que se pide en ambos espacios es la posibilidad de tener conferencias no solamente en inglés, sino en los idiomas de los países que sean las sedes, que es el caso, por ejemplo, de DIGRA México. El día de hoy, para el 2024, ya tenemos un panel en español. O sea, en la DIGRA Internacional que se va a llevar a cabo en Guadalajara, ya conseguimos un panel en español, es un súper logro. ¿Queremos más? Por supuesto que queremos más. Pero, mijo, a ver, vienen a nuestra casa, son nuestros invitados. Pueden hablar en inglés, claro, pero deja que los que somos locales, nuestros estudiantes, muchos de los investigadores aquí en México, que luego tienen esa barrera del idioma, o que no hablan súper bien inglés, pero su lenguaje nativo es el español, pueda tener un panel DIGRA internacional en México que sea en español. Ya tendrá, cuando sea otra vez en Nueva Delhi, se hablará y tendrá un panel en idioma hindú, en Francia se hablará francés. Está bien, porque no podemos tener en los países que somos sede un panel en nuestro idioma. Y todo porque estos cuates no quieren dejar de ser citados. Bueno, ahora, ¿cuál es el reto? Primero, desmantelar las formas aceptadas de interpretar y consumir las producciones culturales. La manera en que nosotros producimos y consumimos no tiene por qué ser la manera en que producen y consumen las industrias norteamericanas o la industria AAA. Nuestras prácticas locales pueden ser muy fructíferas, pueden tener desarrollos muy ricos y muy significativos para los nichos latinoamericanos particularmente. Bueno, hemos visto que también a nivel mundial nuestros juegos venden bastante bien, entonces resulta que a alguien más le significan. Luego, formar a las gentes, a las personas para que puedan interpretar la realidad de otra manera. Creo que mucho de lo que hacen nuestros objetos narrativos es enseñarnos a interpretar la realidad de alguna forma. En ocasiones de manera muy sensata, muy buena, pero en otras ocasiones no nos va tan bien. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos suficientes herramientas para tener varias perspectivas con respecto a diferentes fenómenos? Y también esto tendría que redundar necesariamente en otras prácticas para los contextos latinoamericanos que sean adecuadas a nuestras condiciones sociales, laborales, legales e incluso fiscales. Cerremos con esto. Entonces, ¿cómo si aceptamos el reto? Bueno, pues vamos a formar a la gente para que cree, que le entre a la poiesis, que cuando se forme como técnico no vea nada más una herramienta, sino que pueda ver el campo completo, aunque se especialice en un pedacito, pero nunca pierda de vista que hay un campo complejo enorme y del que participa. Y eso cambia incluso su actividad como en un nivel de herramientas. Ahora, queremos más. Bueno, formaciones de mayor complejidad que abarquen mucho más. Es decir,
procesos económicos, procesos políticos, procesos sociales y discursivos. Por eso el game design se convierte entonces no solamente en una talacha, si es nuestra talacha, pero es una talacha que implica la práctica de investigación, la construcción de un discurso, tener algo que decir, aunque sea un juego pequeñitito para celulares, pero debe de poder decir algo. Y por supuesto, abrir campos para explorar creativamente, bueno, qué soluciones funcionan, qué no, qué sí, qué no sirve, qué podría ser más interesante. Y de repente salen cosas hermosísimas, ¿no? Pequeños pedacitos de mecánicas que nos hacen sistemas muy interesantes y que además empiezan a vender mucho. En consecuencia, el videojuego tendría que ser tratado no como maquila, sino como un trabajo artístico. Y además eso como vamos a decirlo como una cosa de respeto, una producción cultural que contiene los sistemas de creencias de un aparato social. En consecuencia, pues son portadores de un montón de poderes, entre ellos la construcción de la identidad cultural, sí, pero también la personal y medios de expresión para sus creadores. Y en el mejor de los casos, cuando empezamos a tener equipos de creación diversos, tenemos voces diversas. Y en consecuencia, esa identidad cultural se vuelve muy heterogénea y mucho más rica. Pero bueno, tenemos que asumir los papeles que nos tocan, particularmente desde mi trinchera, pues el caso de lo que es qué le toca a la universidad pública cuando forma a estos profesionistas para los diferentes niveles del desarrollo de videojuegos. Y bueno, muchos no necesariamente desarrollan videojuegos, pero sí participan en empresas que desarrollan software y algunos niveles de desarrollo tecnológico, ¿no? Para ir un poquito más allá y que tengan una práctica que sea, pues sí, mucho más emancipada, pero también hay que asumir la responsabilidad, ¿no? Entonces, pues yo lo dejaría aquí. Pues muchas gracias por el espacio, muchas gracias a Women Latam y por supuesto felicidades por los años que ya lo han realizado. Es un montón de trabajo. Justamente ahorita tenemos otro evento con el layout y sí sabemos que es tremendo. Entonces, muchas felicidades y muchas gracias.